Creo que dejé las oficinas, mis notas en las oficinas, porque David usó muchas de las cosas que voy a compartir, pero en la mañana compartió muchas de las cosas que voy a estar compartiendo en esta tarde, para ver de lo que Dios hace con la predicación de la mañana y de la tarde. Tenemos muchas cosas que cubrir en esta tarde, entonces voy a estarme moviendo muy rápido por el material que tengo, pero estoy emocionado de lo que vamos a hablar. Vamos a seguir con el estudio de Romanos 7, un estudio que comenzamos hace unos domingos atrás, para entender de quién es este pasaje y qué implicaciones tiene para nuestras vidas. Así, con eso, por favor, vaya a Romanos 7, capítulo 7. Y vamos a ver lo que dice. Y mientras usted voltea ahí, hace unos domingos por la tarde, les di trabajo que buscaran la palabra ley en la Biblia de Romanos 7. Y también les pedí que buscaran la palabra gracia en Romanos 7 también. Y si hiciste esa tarea y asumiendo que usaste la versión Legacy Standard, deberías haber encontrado 22 veces la palabra ley. A lo mejor esas son el número de veces que la encontraste en Romanos 7. Y si ese es el número al que llegaste, entonces estabas equivocado. Espera, dirás, dijiste que lo debería haber encontrado 22 veces y esto está confuso. Y sí, tienes razón, está algo confuso. Suponiendo que estuvieras contando esto de la LSB, hay 21 veces donde usted puede encontrar esa palabra, pero hay una más que puedes probablemente, disculpe por mi tos, estoy un poco enfermo, no hay una más que no encontraste en la versión LSB. Si miras el verso 21 por un momento, la LSB dice: encuentro entonces el principio de que en mí el mal está presente. Concéntrese en esa palabra principio y ahora puedes ver que puede haber un pequeño 1 al lado de la palabra. Y si vas al margen de tu Biblia y encuentras el número 1 correspondiente a ese versículo, verás que dice literalmente la ley. Así que técnicamente hay 23 veces donde aparece la palabra ley. Ahora, si su Biblia no tiene un número 1, la versión LSB, al lado de la palabra al principio, entonces es probable que no tengas la versión actualizada con notas a pie de página. Y si eso así, no sé qué decirte, perdón, espero que recibas la versión actualizada algún día. Pero si contaste en esta versión de la Biblia, o usaste la King James o la NIV, habrías llegado al número correcto de 23 instancias donde aparece la ley. Pero la versión LSB sigue siendo la mejor. Curiosamente, las traducciones se degradan cuando llegas hasta la Biblia del mensaje. Esa traducción, si le puede llamar una traducción, solo recoge 10 instancias de la palabra ley. Y recuerda, se supone que hay 23. Está muy diferente. Si estuvieras haciendo lo que te pedí también para el término gracia, probablemente tuviste una respuesta de 0. Y eso es bastante cerca también, aunque técnicamente las palabras gracias en el verso 25 es la palabra gracia, pero no se está utilizando en la forma en que normalmente se entiende la gracia. Es más bien una fórmula de gratitud de una discusión sobre la gracia de Dios. Entonces, la razón por la que te ofrecí esta tarea es para que puedas ver qué saturado Romanos 7 está con la palabra ley y cómo la gracia del nuevo pacto está completamente ausente.
Porque según mis cálculos hay 51 casos de la palabra ley en total en el libro de Romanos, 51 veces, y 23 de esos, casi la mitad, ocurre en Romanos 7. Es casi la mitad. Y con eso, Romanos 7, con 23 apariciones de la palabra ley, contiene la mayor cantidad de apariciones de cualquier capítulo en el Nuevo Testamento. Eso es interesante. Romanos 7 tiene más. Entonces, si hay un capítulo al que usted acudiera para estudiar sobre la ley, sería en el Nuevo Testamento, en el Romanos 7. Y lo hace en el lapso de 25 versos, 23 instancias en 25 versos. Si hace las matemáticas, es una vez cada versículo. Ahora, usted dígame si Romanos 7 es o se trata de quién, de la ley. Se trata sobre la ley. Lo que significa que básicamente aparece casi una vez cada verso. Recuerde, la pregunta clave de este pasaje no es cuál es el estado de la salvación de las personas en Romanos 7, pero es más sobre bajo qué pacto se encuentra esta persona en el de Romanos 7. ¿El antiguo pacto o está en el nuevo pacto? ¿Está sobre la ley o sobre la gracia? Solo entonces podremos responder a la pregunta en cuanto a su estado de salvación. ¿Es un incrédulo o es un creyente? Y después de evaluar la terminología del texto aquí, espero que pueda salir con el reconocimiento de que Romanos 7 trata sobre la ley. Se trata del antiguo pacto. Eso es lo más importante del tema a abordar al llegar a este texto. Ahora, puedes empezar a inferir de esto que Jay está haciendo un gran problema con esto, acerca de las 23 instancias de la ley en Romanos 7, y así Jay debe aferrarse al incrédulo en Romanos 7. Y a veces la gente dice eso sobre mi punto de vista después de haber explicado mi punto de vista con su totalidad. Ahora, intencionalmente, no te he dicho mi punto de vista hasta este punto todavía porque quiero que tus convicciones estén arraigadas en nuestro estudio del texto y no solo porque dije mi punto de vista. Pero quiero ofrecer esto desde el principio. No creo que Pablo está hablando como un incrédulo en Romanos 7. Bueno, entonces podrías inferir, entonces Jay considera que Pablo está hablando como cristiano. No, no lo hago. Ese es el misterio en el que quería dejarte. Ahora que te tengo y te confundí completamente, déjame continuar y recuerda, mi punto de vista quedará bastante claro en algún momento de esta serie. Pero volviendo a la discusión que nos ocupa, Romanos 7 trata sobre la ley. Y tenga eso en mente a través de la serie que vamos a estar teniendo. Pero con demasiada frecuencia la ley se olvida de alguna manera en Romanos 7. Es ignorada, a veces menospreciada o redefinida, pero cuando te enfrentas al texto de manera objetiva, contextual y exhaustiva, es difícil ignorar 23 casos de la palabra ley en su capítulo. Como recordarán de la última vez, la ley es el antiguo pacto. También lo llamamos el pacto mosaico. Este es el pacto que le fue dado a Israel en el Sinaí. Así como recuerda de Éxodos, está lleno de estipulaciones, reglamentos, leyes, ordenanzas, y por supuesto, obviamente es más que reglas, entendemos eso, pero para ser claros, para que Israel esté calificado para la eternidad, las bendiciones prometidas en los pactos a Noé, a Abraham y a David, deben defender su parte de la ley para ser calificados, para experimentar esas bendiciones. Ese es el antiguo pacto. El antiguo pacto es un administrador de todos los otros pactos que hay. Y por supuesto,
como hablamos la última vez, no pudieron hacerlo. No pudieron hacer que eso pasara. Y uso la ilustración de como un plato de papel tratando de soportar el peso del pastel de boda más grande del mundo. El antiguo pacto no es suficiente para entregar el pacto nuevo. Y como dije, el pacto en sí no es malo. Romanos 7 lo hace bastante claro, que la ley es buena. Así como un plato de papel no es malo como un plato de papel, un plato es bueno de papel, pero no puede ser usado como una herramienta para un pastel de bodas. No serviría para eso. Más bien, no es que el papel sea el problema y no es de que la ley sea el problema. Nosotros somos el problema. Hacemos que el pacto sea ineficaz porque no podemos cumplir nuestra parte del trato. Y así Dios siempre tuvo un plan para promulgar un nuevo pacto para su gente. Y a diferencia del antiguo pacto que informaba a Israel lo que debían hacer sin darles ningún tipo de ayuda, ese nuevo pacto le da a Israel y por extensión a toda la gente de Dios el poder de caminar en él. De esta manera, el antiguo pacto te dice la nueva forma. Y así que en esta forma, ponerlo de manera simple, el nuevo pacto le permite cumplir con el estándar. Y es lo que quiere decir. Está bien, es algo justo, pero no nos ayuda mucho. Pero el nuevo pacto nos ayuda a agarrar ese estandarte, no para salvación, sino para caminar de una manera digna de esa salvación, hablando del pacto antiguo, de la ley. Y para decirlo simplemente, Romanos 7, con 23 instancias de la palabra ley, tiene que ver con el antiguo pacto. Se trata de la ley, sí, y si Romanos 7 trata sobre el antiguo pacto, luego también Romanos 8 se trata del nuevo pacto. Y eso es claro y evidente. Este paradigma, Romanos 7 es el antiguo pacto y Romanos 8 es el nuevo pacto y actuará como una barrera útil para ustedes mientras caminamos sobre la cuerda floja en este pasaje durante las próximas semanas. Entonces tenga eso en mente. Romanos 7 es el antiguo pacto y Romanos 8 es el nuevo pacto. Y aceptar esta verdad mejorará enormemente desmitificar tantas cosas en este difícil pasaje mientras nos aventuramos a través de una red de complejidad. Y si te pierdes, vuelve a ese pensamiento. Romanos 7 es el antiguo pacto y Romanos 8 es el nuevo pacto. Hablamos de eso la última vez. También hablamos de la retórica, características que inundan a los romanos o al libro de Romanos. Es un libro único. Recuerde, quizás no hay otro libro en el Nuevo Testamento que usa tanta retórica táctica. Preguntas retóricas están en todas partes del libro de Romanos. Personificaciones, aliteraciones, metonimia, diferentes etiquetas utilizadas para el mismo concepto o categorías, imágenes e incluso lo que es realmente importante para Romanos 7, el juego de roles. No mencioné esto la última vez, pero la retórica griega tiene un término para esto, se llama prosopopepilla. Significa carácter en el habla. En términos simples, es ponerse en el lugar de otra persona. Es como actuar como otra persona. Es un juego de roles. Pablo hace esto extensamente en Romanos. Él habla con un judío imaginario que se opone al Evangelio. Puedes verlo claramente en el texto griego cuando habla a una persona singular. Y hablamos la semana pasada, es difícil ver eso en inglés porque tú puedes ser singular o plural, pero en griego está muy claro y en español es muy claro también.
Si tiene una Biblia en español, también puede mirar eso. 85 veces Pablo usa un pronombre singular, tú, o verbo para hablar con este judío imaginario en Romanos. Eso es mucho en el libro de Romanos. Es simplemente para hablar con el judío imaginario. Está en todas partes, específicamente en Romanos capítulo 3 al capítulo 11. Es una obra maestra del juego de roles. No piensas de eso, pero eso es lo que es. ¿Y por qué Pablo hace esto en Romanos, mucho más allá de cualquier otra epístola que él escribió? ¿Por qué en Romanos? Porque como recordarás de la última vez, el trasfondo del libro explica todo lo que Pablo está haciendo. Los judíos fueron expulsados de Roma por el emperador en el año 49. Usted recuerda que compartí con eso, pero cuando el emperador murió 5 años después, se les permitió regresar a casa y regresar a Roma. Pero probablemente no fueron tan rápidos en hacerlo como los incrédulos judíos. Porque los judíos incrédulos estaban ansiosos por llenar sus sinagogas vacías y restaurar la religión ortodoxa del judaísmo en la capital del Imperio Romano. Así que estaban emocionados y queriendo hacer eso. Pero los judíos cristianos tal vez no se sintieron tan emocionados porque estaban obligados a regresar a iglesias llenas de gentiles. Y después de 5 años de separación y muchos nuevos gentiles conversos, dudaban en reintegrarse a los gentiles. Entonces Pablo escribe Romanos 12 al 15 para animarlos a vivir en armonía. Por eso escribió él estos capítulos. En estas iglesias, mientras volvían a regresar, que tenían que venir en armonía. Por eso usted mira muchos temas de armonía y de unidad y amor, pero el resto de Romanos, y esto es lo que hace que los escolares se quebren la cabeza, porque está escrito a personas que conocen de Dios. Pero Pablo escribe para capacitar a su audiencia para la venida de los judíos incrédulos a Roma. Y Pablo se enfocó en esto para aquellos judíos que no creían en Dios todavía. Pablo quiere que su audiencia gentil sepa cómo enfrentarse cara a cara con el rabino judío incrédulo y demostrar hábilmente que el Evangelio concuerda con las Escrituras del Antiguo Testamento. No es contradictorio, a pesar de la afirmación del rabino judío. Era para enseñarles a sus judíos lo que decía el Antiguo Testamento de Cristo, y es por eso que Pablo retrata a la audiencia en Romanos 1 como principalmente una audiencia gentil. No tiene que ir ahí, pero Romanos 1:5 y Pablo y capítulo 6, Pablo categoriza a su audiencia como ustedes estaban entre ellos. Y en el versículo 14 y 15 está ansioso por predicarles el Evangelio en la base del hecho de que su ministerio es para los gentiles y los romanos y están dentro del espectro de los gentiles. Y él está obligado y emocionado de predicarles el Evangelio a ellos. Esta es una iglesia mayoritariamente gentil. La expulsión de judíos de Roma en el año 49 hizo que esto fuera así. Pero sabemos que los gentiles no eran los únicos miembros de esta iglesia. Ahora que se levantó la prohibición, los judíos cristianos comenzaron a regresar muy lentamente a través de los años y de hecho Pablo empieza a escribir estas cartas en esos tiempos. Y de hecho, esto es interesante. Vaya conmigo a Romanos capítulo 11, versículo 13. Esto es intrigante. En el lapso de un puñado de palabras se puede descifrar todo el alcance de la audiencia de Romanos. Pablo dice:
les estoy hablando a ustedes que son gentiles. Pare ahí. Eso es todo lo que necesita saber para comprender a toda la audiencia. Mas el hecho obvio es que los gentiles deben estar entre su audiencia. Él dice, os hablo a vosotros que os sois gentiles. No hay ningún escolar que esté de desacuerdo con esto. Está hablándole a los gentiles. Y es seguro. Y eso es algo obvio. Pero aquí en Romanos 11, lo que es interesante, Pablo detiene el auto por un momento y quiere conversar con los gentiles en su audiencia, si puedo usar ese ejemplo. ¿Alguna vez tu papá te hizo eso cuando eras niño? Estás en un viaje por carretera y eres tú quien está siendo desagradable con tus hermanos en el asiento trasero del auto. No digo que Pablo estaba enojado con la audiencia y que Pablo ahora va a estacionarse para regañar, pero usted nunca quiso que su papá tuviera que detener el carro para hablar con usted en frente de sus hermanos. Pero Pablo sí detiene el carro para hablarles de cosas de gentiles, pero también cómo van a responder como gentiles. Mientras sus hermanos judíos están escuchando y están escuchando lo que Pablo tiene que decir a los judíos. Así que Romanos 11:13, esta frase, ahora os hablo gentiles, nos informa que tanto los gentiles como los judíos están en la audiencia. De lo contrario, ¿por qué quisiera decir esto? Estoy hablando a los gentiles. ¿Por qué dijera eso si no había judíos en la audiencia también? Había de los dos. Ahora, eso es obvio que no todos son gentiles. Y Romanos 11:13 indica para nosotros que tanto los gentiles como los judíos están en la audiencia. Entonces, algunos judíos efectivamente han regresado. De hecho, conocemos dos de ellos por nombre. Romanos 16, verso 3, Pablo dice, salúdame a Aquila y a Priscila. El matrimonio que servían juntos en el libro de los Hechos, capítulo 18. Aquila y Priscila, o Prisca, habían abandonado Roma debido a la prohibición judía. Y eso se miró en capítulo 1 y 2 de Hechos. Y ahora cuando Pablo escribe Romanos, están de regreso con un puñado de judíos que habían regresado a Roma. Y Priscila y Aquila y estaban contentos de haber regresado a Roma. Y quizás te preguntes, ¿y qué? Algunos judíos han regresado a Roma. Pero ¿qué tiene eso que ver con Romanos 7? Bueno, tiene que ver todo. Ya hemos hablado del hecho de que fácilmente pasamos por alto el centrarse en la ley en Romanos 7, pero hay algo más que nosotros también extrañamos. Se nos escapa el hecho de que Pablo habla estratégicamente a sus lectores judíos en Romanos 7. Y esto es interesante. Romanos 7 no está dirigido a su audiencia gentil. Aunque quisiéramos creer que eso es lo que está pasando, no está pasando. Su audiencia gentil ciertamente se beneficia del contenido de Romanos. Se están beneficiando con lo que él está diciendo. Se están beneficiando. Pero no está dirigido a ellos. En cambio, está dirigido principalmente a los judíos. Al igual que en Romanos 11, verso 13, detuvo el auto para hablar a los gentiles en el asiento trasero mientras los judíos escuchaban. En Romanos 7, básicamente usa las mismas palabras para detener el auto para hablar a los judíos en el asiento de atrás con los gentiles escuchando. Verás esto claramente en el texto. Pasemos a Romanos 7, verso 1. Y a medida que avanza hacia ahí, cambiaremos nuestro enfoque a los 3 puntos que tengo para ti esta noche. Estos puntos resaltan 3 conceptos erróneos comunes sobre Romanos 7. Conceptos erróneos que quizás les resulten bastante familiares.
Pero va a haber tres cosas que quiero tocar, cosas que ya está usted familiar, que a lo mejor está usted familiarizado. El primer error es lo que acabamos de comentar. Romanos 7 está dirigido a todos los cristianos como tú y como yo. Esa es una misconcepción. Eso no es así. Empecemos a leer en Romanos 7, verso 1. Fíjese lo que dice, versículo 1. ¿O no lo sabéis, hermanos, porque hablo a aquellos que no conocen la ley? Que la ley domina a una persona mientras vive, porque la mujer casada está obligada por la ley a su marido mientras él vive, pero su marido muere, ella es liberada de la ley relativa al marido. Así pues, si mientras vive su marido ella se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si ella muere, su marido, ella queda libre de la ley, de modo que no es una adúltera, aunque esté unida a otro hombre. Así, hermanos míos, también vosotros fuisteis hechos para morir a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que os unáis a otro, al que resucitó de entre los muertos, para que pueda dar fruto para Dios. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que fueron despertados por la ley, obraron en nuestros miembros para soportar fruto para la muerte. Pero ahora hemos sido libres de la ley, habiendo muerto a aquello por lo cual fuimos constreñidos, para que sirvamos en novedad del Espíritu y no en vejez de la letra. Ahora, me detendré aquí al final del verso 6, porque el primer concepto erróneo es especialmente apropiado para estos primeros 6 versículos, y cada punto que planteé esta noche leerá otra sección de Romanos. En el versículo 1 capturamos a la audiencia de Romanos 7. Note lo que Pablo dice: ¿no sabes, hermanos, que estoy hablando a aquellos que conocen la ley? Eso se debería de escuchar familiar, eso debería sonar familiar, porque lo es. Está en Romanos, donde está diciendo: les estoy hablando a ustedes que son gentiles. Aquí Pablo dice: hablo a los que conocen la ley. La palabra saber aquí no es simplemente saber acerca de algo. No es como saber algo que alguien más no sabe. No, él no está usando esa palabra. Esto de conocer tiene o refleja intimidad con la ley. Y puede fácil llegar a decir que es conocimiento. Y está implicando que Pablo está enfocándose en personas que han vivido bajo la ley, que tenían intimidad con la ley. Está reforzando el hecho de que estos mismos hermanos del verso 1 son anotados en el versículo 4. Así que dice hermanos, está conectando esas dos cosas. Y en el versículo 4 dice que han muerto a la ley. ¿Cómo alguien puede decir que ha muerto a la ley si nunca estuvieron vivos por la ley? ¿Cómo puede morir por la ley si nunca estuvo vivo por la ley? ¿Cómo puede esto ser refiriéndose a los gentiles cuando nunca vivieron en la ley? Pero no solamente murieron en la ley, pero en el versículo 5 vivieron con una ley diariamente, que las pasiones del pecado que solía residir en ellos fue amplificado por la ley. En otras palabras, la exposición diaria de la ley aumentó el pecado en sus vidas. Es difícil imaginar a gentiles sin experiencia bajo la ley teniendo pasiones de pecados y siendo maltratados por la ley. Pudieron haber tenido pasiones por el pecado, pero nunca fueron atacados por la ley. Es duro de creer. Ahora, en Romanos 7, Pablo centra su atención en los individuos que vivieron bajo la ley y experimentaron el insoportable peso del pecado frente a la ley. Pero usted podría preguntarse, ¿por qué no dice, te estoy hablando a ti, judíos? Como dice en Romanos 11:13, a vosotros os hablo,
de los gentiles? ¿Por qué no dice eso de los judíos? Y esa es una pregunta buena, y es una muy buena pregunta. Y hay una buena respuesta para esta pregunta. Recuerda la composición de esta iglesia que se remonta al día de Pentecostés en Hechos 2, versículo 10, que incluso antes de que la iglesia comenzara en Roma, que había judíos y judíos proselitos, gentiles convertidos. ¿Recuerda eso de Hechos 2? Así que usted tenía una mezcla de judíos y gente que se había hecho judíos. Y esta iglesia tenía de manera un grupo de personas que eran conectados a la ley del Antiguo Testamento, tantos como los gentiles. Y ambos vivieron bajo la ley de diferentes maneras. Y los dos vivieron bajo la ley durante un punto de tiempo. No de la misma manera, pero sí los dos grupos estuvieron bajo la ley. Pablo sabe eso acerca de su herencia, por eso aquí no dice estoy hablando a los judíos. No quiere simplemente incluir a los judíos, pero en cambio dice aquí en el versículo 1, hablo ahora a los que conocen la ley, judíos y judíos proselitos. Esos son gentiles que se convirtieron al judaísmo. Así que Romanos 7 entonces es muy judío. Está centrado en la ley y está dirigido a los judíos convertidos, sino a los judíos del Antiguo Testamento. Sin embargo, eso es importante para nosotros. Es fácil para nosotros acercarnos a las Escrituras con esa primera pregunta que nos viene a la mente, que es ¿cómo se aplica esto a mí? Pero esa es la pregunta equivocada para empezar en cualquier pasaje de las Escrituras, aun cuando tengas buenas intenciones. Sí, la aplicación es importante y eventualmente debemos conseguir ir allá. Y vamos a llegar ahí. Pero las Escrituras son más que solo cerca de mí. Se trata de más que solo de ti. No se trata simplemente de ti. Se trata de Dios y su gloria y su reino. Y con eso vienen advertencias a diferentes personas a lo largo de la historia. Y algunos pasajes tendrán una relación menos directa contigo que otros. Todos los pasajes serán provechosos para vuestra instrucción y enseñanza. Y eso queda bien claro en 2 Timoteo 3:16, en Romanos 15:4. Hacen esto claro. Va a ser bueno para usted, pero no todos los pasajes estarán dirigidos a usted personalmente. No todos los pasajes tratan sobre usted y su experiencia. A veces los pasajes te enseñan sobre cosas que están más allá de ti. Y eso es algo que nos trae humildad. No que no te puedas beneficiar de ellos, pero no se tratan de ti en el sentido de que no todo lo que está en la Biblia se refiere a ti y tu experiencia. Y eso es lo que hace Romanos 7. Esto no es algo que tenemos que entender. Pero tenemos que empezar con el hecho de que Romanos 7 no es para ti. Cuando usted entienda eso, usted va a sacar más aplicación de eso. Y eso se lo prometo. Y este es uno de los mayores obstáculos que la gente lucha por superar cuando se trata de Romanos 7, porque quieren que Romanos 7 sea sobre ellos. Pero Romanos 7 le enseña acerca de las personas bajo la ley, que no es acerca de ti. Como cristiano hoy no estás bajo la ley. Y como hay veces, hay personas que dicen que estamos todavía bajo la ley. No estás bajo la ley. Así que esto no se trata de ti necesariamente. De hecho, si usted, que es gentil,
nosotros nunca estuvimos bajo la ley. Si usted afirma estar bajo la ley, hoy como cristiano, Pablo tiene algunas palabras fuertes para ti, como Gálatas 5:4. Dice, tú eres separado de Cristo si quieres ser justificado por la ley. Has caído de la gracia. Ahora la ley es como el viejo pacto. Así que si usted quiere seguir en el antiguo pacto, usted ha caído de Cristo, se ha caído de la gracia. Si quiere estar continuando en la ley. Como Pablo dijo en Romanos 7, versículo 4, ustedes murieron a la ley. Los hermanos ahí se está refiriendo a los judíos. A ellos les está hablando. Así que, por lo tanto, ningún cristiano está bajo la ley. Ni siquiera los judíos cristianos están bajo la ley. Pero a veces intentamos encontrar una aplicación para nosotros mismos en Romanos 7, forzando que el pasaje se trate sobre nosotros y nuestra experiencia. Queremos relacionarnos con esta persona bajo la ley, pero ahora debes reconocer en este momento que esa experiencia descrita en Romanos 7 tiene algunas diferencias con tu experiencia, al menos en la medida en que vivir bajo la ley es diferente a vivir bajo el nuevo pacto de gracia. Hay mucha ley en el versículo 7, pero nosotros estamos bajo la ley. Y sea consciente de cómo aborda las Escrituras. Ten en cuenta cómo se acerca a Romanos 7. A veces nos perdemos gloriosas aplicaciones que Dios planeó para nosotros porque estábamos demasiado ocupados tratando de encontrarnos en un pasaje en lugar de encontrar la dirección de Dios y su significado. Por irónico que sea, tratar de encontrarte a ti mismo en un pasaje siempre diluirá su aplicación. Encontrar el significado de Dios siempre mejorará su aplicación. Es el primer error que cometemos. Pero tenemos que encontrar lo que Dios quería decir. Romanos 7 está dirigido a todos los cristianos como tú y como yo. En realidad, Pablo limita su enfoque en Romanos 7 a los que tienen experiencia íntima bajo la ley. Es lo número 1. La número 2, el concepto erróneo. Pablo habla de su experiencia personal con el pecado. Ese es un segundo concepto erróneo, de que Pablo habla de su experiencia personal con el pecado. Vamos a regresar aquí. Voy a tratar de cubrir esto rápidamente. Cuando lees comentarios, los estudiosos utilizan el término ego, y usted lo va a mirar. Esa es la palabra griega para yo. Es la palabra griega yo. Yo como persona. Y se vuelve bastante técnico y complicado en los comentarios, pero si recoges un comentario y comienzas a leer el ego o el yo, simplemente se refiere a quién es él, la persona hablando. No está complicado. Los escolares son los que lo hacen complicado. Ahora, quizás estés pensando, no sé a qué se debe tanto alboroto, pero ¿no es Pablo quien habla? ¿No es la persona que él habla cuando dice yo? ¿No está fácil de entender? Y si usted está pensando esto, está en buena compañía. La mayoría de los cristianos hoy en día probablemente dirían eso. Pero veamos esto juntos. Pablo comienza a hablar extensamente con el yo en Romanos 7, en el verso 7 y en adelante. Y luego lo empezamos a ver de que habla de yo. Y empieza a verlo en versículo 7. Fíjese lo que dice, versículo 7, que es el capítulo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es la ley pecado? Que nunca lo sea. Más bien, no habría llegado a conocer el pecado sino a través de la ley, porque yo no sabría lo que es la codicia si la ley no había dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, se produjo en mí toda clase de codicia,
porque aparte de él, el pecado de la ley está muerto. Yo en otro tiempo vivía la ley, pero cuando la ley vino al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que había de conducir a la vida fue encontrado que me lleva a la muerte. Por el pecado, aprovechando el mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así, la ley es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Ahora vamos a parar ahí. Lo mucho que yo quisiera decir que es simple, esto debe de ser, Pablo, pero no es tan sencillo. Y lo verás claramente en tan solo un momento. Observe cómo el versículo 7 comienza con una pregunta retórica. ¿Qué haremos? Que está en Romanos 7. ¿Qué haremos entonces? ¿Lo ha escuchado? Esa es una pregunta que se ve a través de Romanos. Y luego pregunta, ¿es la ley pecado? Cuando lees suficiente Romanos, te acostumbras al escuchar estas preguntas. Y como dije, la última vez hay aproximadamente 33 preguntas retóricas como están en Romanos. No es necesario que recurra ahí, pero algunos ejemplos bien conocidos en los Romanos incluyen capítulo 3.1. ¿Cuál es la ventaja del judío? Capítulo 3.3. Y entonces, ¿qué? Si algunos no creyeron, son incluida anulada de la fidelidad de Dios. Capítulo 3.27. ¿Dónde pues está la jactancia? Capítulo 3, versículo 31. Dice, luego por la fe abolimos la ley. Por la fe. Capítulo 6.1. Quizás uno de los más famosos en Romanos. ¿Qué diremos? ¿Debemos continuar en pecado para que la gracia aumente? Capítulo 6, versículo 15. ¿Y entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y continúa hablando. Pero hay muchas preguntas. Y hay tantas preguntas como esta en Romanos. Y con cada pregunta Pablo da una respuesta. De hecho, podemos decir que la respuesta que está destinada a su audiencia para usar como respuesta al rabino judío. Y eso lo pueden mirar en el texto. Considere nuevamente conmigo el capítulo 6, versículo 1. Fíjese lo que dice. ¿Qué diremos entonces? Alto ahí. ¿Qué diremos entonces? Note esa fórmula. Es común, pero dice, ¿qué haremos? ¿O qué diremos? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no dice, qué diré? ¿O por qué no dice, qué dirás? ¿Por qué dice, por qué nosotros? Él está invitando a la audiencia a responder con él. ¿Qué diremos juntos? Es lo que está haciendo Pablo. La pregunta es, ¿qué diremos? Por implicación, ¿a quién? ¿Por qué está diciendo esto? ¿A quién se lo dirá? ¿Es para el rabino judío o para el judío que está oponiéndose, que quiere contradecir el evangelio, que está en contradicción con Pablo? ¿Ves cómo Pablo está usando estas preguntas para entrenarlos a dar una respuesta bíblica correcta? Aquel incrédulo que no es judío, ¿deberíamos decirle que sigamos en pecado para que la gracia aumente? Por supuesto que no. No deberíamos de decir eso. En lugar de eso, decimos esto. ¿Cómo haremos nosotros, los que muertos al pecado todavía vives en él? Es lo que deberías de estar diciendo. Pero puedes ver cómo las respuestas que da Pablo son en realidad las respuestas que su audiencia debe darle al judío incrédulo cada vez que se los encuentran. Cada pregunta retórica opera más o menos de esta manera en Romanos. Y opera de esta manera. Ahora, con ese patrón establecido en tu mente, aplícalo a Romanos capítulo 7, versículo 7. Y podrás ver algo diferente de lo que quizás has visto antes. Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos al judío incrédulo?
¿Es entonces la ley pecado? Eso es lo que el judío esperaría, que te obliguen a decir que la ley debe ser pecado. No. Aquí está tu respuesta. Que nunca sea así, pero no hubiera venido a conocer al pecado sino por la ley. ¿Lo escuchas? ¿Qué deberíamos decirle? Deberíamos decir: no hubiera llegado a conocer el pecado sino por la ley. Recuerde que le está hablando a la audiencia judía, que él no hubiera llegado a conocer el pecado si no fuera por la ley. Y puede ver que esta es su respuesta. Es lo que deberían de estar contestando en respuesta. Yo no hubiera conocido el pecado si no fuera por la ley. Ahora puedes ver que Pablo no es la única persona que habla en Romanos. Él está hablando representativamente para que cada judío bajo la ley responda a sus hermanos judíos con su experiencia bajo esa ley. Eso es lo que pasó conmigo, con lo que pasó con todos los judíos. Está usando los roles de juego para enseñar esto. ¿Qué le diremos al señor judío incrédulo? Deberíamos decir: yo no hubiera conocido el pecado sino por la ley. Es lo que deberíamos de decir. Pero eso es realmente lo que está pasando aquí. Así no es como habla la gente hoy, ¿verdad? No hablamos así de manera representativa. Eso se escucha incómodo. Nunca había oído hablar de eso antes. Y lo hice, lo acabo de hacer. Ya hablé representativamente por usted. No era yo hablando. Hablé sus preguntas por usted. Yo nunca había escuchado a eso antes. Yo ya lo había escuchado. Y yo ya hablé representativamente por ti. Ahora, esto lo hacemos todo el tiempo. Hacemos juegos de roles todo el tiempo cuando escribimos experiencias. Y eso es lo que Pablo está haciendo en Romanos 7. Él está interpretando una experiencia. Él lo está haciendo bajo el juego de roles y lo está haciendo específicamente hablando de la ley. Lo que me decepciona es cuando leo comentarios de eruditos que no pueden imaginar que Pablo puede hacer un juego de roles como este, y sin embargo hacemos esto todo el tiempo hoy. Es casi como si pusieran reglas sobre Pablo que ni siquiera se siguen a sí mismas. Pero usted podría preguntar si la Biblia de hecho habla así en los zapatos de otra persona. ¿Es esto una anomalía en Romanos 7? ¿Estamos afirmando algo aquí que tiene poco o ninguna precedencia? No, esto sucede en las Escrituras, probablemente con más frecuencia de lo que piensas. Y tengo aquí una lista de pasajes, de ejemplos, en los que el autor habla en lugar de otra persona, algo que ha estado recopilando en mis estudios durante los últimos años. Este es un proyecto personal y por razones de tiempo necesito ir rápido, así que siéntate libre de volver a la grabación para captar todos estos. Estos son unos ejemplos donde la Biblia habla en los zapatos de alguien más. Éxodos lo dice, en Números 21, Deuteronomio 17, en Jueces 20, en Salmos 118. Pero vas a ocupar un texto en inglés para poder entender esto. En Salmo 118 se ve, Salmo 120, Jeremías 4:19, Lamentaciones 1:9, también en Jeremías, en Lamentaciones. Aquí también lo podemos ver. En los pies de Jerusalén habla de ellos. En 1 Corintios 10:29 al 30. Y posiblemente 1 Corintios 13 del 1 al 3. Y tal vez incluso Gálatas 2:18 y siguientes. No es incómodo que las Escrituras hablen en el lugar de alguien. Y pasa bastante en la Biblia. De hecho,
Para Pablo tampoco es incómodo. Pablo ha estado marcando un patrón de pregunta retórica tras preguntar retóricamente sobre él en el capítulo 3, verso 1. A estas alturas se supone que debemos reconocer el patrón retórico que ha establecido. Pablo ya ha estado actuando en versículos como Romanos 3, en el capítulo 3, 5, 27, 31 y más adelante en el capítulo 29, el 9, capítulo 10 y posiblemente en una de las preguntas retóricas del libro, él ha hablado de alguien más. Y es lo que Pablo hace en el libro de Romanos. Esto es algo que ocurre bastantemente y no debería sorprendernos que aparezca en Romanos 7 también. Pero más que eso, y lo mencioné la última vez, para el capítulo 3, el versículo 7 es icónico e innegable y Pablo está hablando en nombre de él, alguien más. Y Pablo recuerda y habla de esta manera. Y Pablo no está hablando de él mismo, y no está echando mentiras, y no va a ser juzgado como un incrédulo. Por ejemplo, en este Pablo está hablando del lugar de un oponente, y Pablo sabe cómo hacerlo. Y eso era común en la lectura griega. Tenemos estos ejemplos de todos sus hombres, Hermogenes, Afrónito, que interpretan la perspectiva de otros en su literatura y lo hacían en todo el tiempo. Incluso Eurípides dice que cosas como miserable de mí, este mal viene a hombres de Dios. Eso suena como Romanos 7, versículo 24. O también dice Eurípides, estoy siendo vencido por los males. Yo sé eso, lo que estoy a punto de hacer es malo, pero la pasión es más fuerte que mí. Reflexión razonada. Eso también suena como Romanos 7. Hablar en el lugar de otra persona no solo era común en la vida de Pablo y sus días, era la forma más adecuada de comunicar la apasionada lucha interna de ambivalencia que es lo que Romanos 7 se trata. Entonces no nos resulta incómodo hablar de esta manera porque lo hacemos todo el tiempo. No es incómodo para la Biblia, no es incómodo para Pablo. Romanos está lleno de juegos de roles y ni siquiera es incómodo para la gente secular de la época de Pablo. Simplemente lo hacemos incómodo porque no estamos acostumbrados a ver a Pablo usar estrategia retórica. Y esto tiene sentido porque te reto a encontrar una característica en Romanos 7, comenzando el verso 7, que identifica a Pablo hablando de su experiencia personal y que no es aplicada a cualquier judío según la ley. Ya agarró tarea para esta noche. Encuentre una característica que aplique simplemente a Pablo y no a nadie más. Nomás encuentre una para que todo mi caso se caiga. Por ejemplo, busque una persona relacionada con el nombre o un lugar donde ha visitado. Algo donde claramente pone en sus palabras como su vida personal. Pero usted descubrirá que no hay ninguno en Romanos 7. A diferencia de tantos otros pasajes que Pablo escribe, Romanos 7 no tiene ninguna característica que se aplique exclusivamente a él. Todo lo que escribe en Romanos 7 puede ser aplicado a cualquier judío bajo la ley. Y eso es porque Pablo está hablando por cada judío bajo la ley. Y Pablo lo hace constantemente. Y siempre lo va a mirar. En Romanos 7 tiene el más uso de la palabra yo que en cualquier otra parte. Así que Pablo está hablando bajo todo judío, bajo la ley, empezando el versículo 7 hasta el versículo 24. Y eso es instructivo para nosotros, aunque puede que no sea así como se acercó a Romanos 7 usted mismo, pero se ha utilizado Romanos 7 tantas veces para compararnos con el apóstol Pablo, y ya lo había usado antes.
Y tal vez haya escuchado esto antes de Romanos 7. En Romanos 7, Pablo nos muestra cómo incluso él se siente abrumado en su lucha con el pecado. ¿No es maravilloso saber que el piadoso apóstol Pablo luchó tanto en su pecado? Sé alentado por eso. ¿No has escuchado eso? Lamentablemente, en Romanos 7, Pablo se ha convertido en nuestra forma y prueba de nuestra salvación. Si Pablo puede luchar tanto con el pecado, entonces podemos sentirnos animados de que este es el cristianismo normal. Las luchas que ocurren en la vida cristiana pasan, y eso es verdad, y yo lo admito, pero Romanos 7 es otro nivel. Y además, Pablo no debería ser nuestro estándar de piedad. Él es un pecador. Irónicamente, estamos tratando de encontrar camaradería con él en Romanos 7, no basado en su piedad, sino basado en su pecado. Pablo no debería de ser nuestro estándar. Y muchas veces hacemos eso, nos empezamos a comparar con gente. ¿Y por qué si no hacemos eso con otras personas en la Biblia? ¿Por qué hacemos eso con Pablo? Y cuando usted hace eso, usted está animando a la gente a que siga pecando. Cristo debería de ser nuestro estandarte, no Pablo, que no tiene pecado con el que usted se pueda comparar. Pero Romanos 7 se ha convertido en medio de conveniente para que nos sintamos mejor con nosotros mismos en nuestro pecado, en lugar de lidiar con nuestro pecado. Tenga en cuenta esta excusa que estamos tan tentados a usar Romanos 7. No importa lo sincero que sea, no importa lo bueno que pueda sentir por ello, nos conduce a la santificación, no los conduce a la santificación, es más bien te anima a sentirte más cómodo con el pecado que tienes, lo cual que es lo opuesto a la santificación. No hay ningún otro pasaje en la Biblia que un escritor bíblico aliente a que te compares con otro hombre piadoso y seas animado por su pecado. No hay nada paralelo, solo lo voy a decir, eso no es bíblico. Si así estás mirando Romanos 7, eso no es bíblico. Y esa es la segunda idea errónea que Pablo está escribiendo sobre experiencia personal. En realidad está escribiendo sobre cualquier judío que está bajo la ley. Ahora, la tercera experiencia del error es de que Pablo habla de su experiencia actual usando el presente. Ahora leamos Romanos 7, comenzando en el versículo 13, y escucharás cómo Pablo cambia del tiempo pasado en el verso 13 al tiempo presente, en el verso 14 en adelante. Por lo tanto, tiempo pasado, lo que es bueno se convirtió en una causa de muerte para mí, que nunca lo sea, más bien fue pecado, para que se demuestre que ese pecado obrando en mí, mediante lo bueno, para que mediante el mandamiento el pecado se volverá también pasado completamente pecaminoso, porque sabemos, tiempo presente, que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, habiendo sido vendido a esclavitud bajo el pecado, porque lo que estoy haciendo no lo entiendo, porque no estoy practicando lo que me gustaría hacer, pero estoy haciendo lo mismo, cosa que odio. Pero si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley que es buena, así que ya no soy yo quien lo hago, sino el pecado que habita en mí. Porque sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mí, carne, porque en mí está el querer, pero el realizar el bien no lo es. No hago el bien que quiero, sino que practico lo malo que no quiero, pero si hago lo que no quiero, no soy ya no lo que hace, sino el pecado que habita en mí. Encuentro entonces el principio de la ley de que en mí el mal está presente, en mí quien quiere hacer el bien, porque gozosamente coincido con la ley de Dios en el interior hombre. Pero veo una ley diferente en mis miembros haciendo la guerra contra la ley de mi mente y haciéndome cautivo de la ley del pecado que hay en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, por lo que entonces, por un lado, yo mismo con mi mente sirvo la ley de Dios, pero por otro, mi carne, la ley del pecado. Ahora,
La razón por la que menciono el tiempo presente es porque esta es una prueba distintiva para aquellos que creen que Pablo está hablando desde su experiencia cristiana. Pablo debe de ser el que habla, y si es así, está hablando en presente. En los versículos 14 a 25, así que claramente está hablando de su experiencia actual como cristiano. Y aún esto entra en un tecnicismo que es importante porque algunos se obsesionan con este tema y vale la pena visitarlo. Estoy de acuerdo, es obvio. Pablo cambia el tiempo presente en griego. Eso es muy claro. Y lo podemos ver. Y está bien claro. Pero el tiempo presente en griego no enfatiza el momento presente, como lo hacen hoy en el inglés o en el español. El tiempo presente en griego bíblico ante todo transmite una naturaleza continua, no necesariamente un evento actual. En otras palabras, es mirar el evento sin límites. Es algo donde el principio y el final no están enfocados. Y déjame darte un ejemplo rápido. A mi esposa le encanta mandarme videos cortos de mi bebé Jade, y él es tan lindo. Y me encanta verlos a lo largo del día, y cada vez que los envía a mí, lo saco y lo empiezo a ver, y como todos lo hacen, y empezamos a mirarlo, y me empiezo a imaginar como que se estuviera ahí en ese momento, como si estuviera pasando enfrente de mí. Y aunque yo sé que ya pasó en el pasado, me imagino que está pasando en el presente. Y eso es lo que está tratando de hacer el video, volverlo a revivir y tener esa experiencia. Y hay veces que hablo en alto y digo, mira qué bonita está en lo presente, míralo cómo se sonríe. Estoy hablando en el presente, y ahora está balbuceando. También estoy hablando en el presente. Eso es lo que estamos haciendo cuando miramos un video. Y cuando hago eso, me acerco al video como si fuera ilimitado. Como que no estoy pensando en cuándo empezó realmente y cuándo realmente terminó. Estoy pensando en ello como si estuviera sucediendo ahora mismo. Así funciona el tiempo presente en griego. Claro, puede referirse a eventos que están sucediendo en el momento en que el autor escribe estas palabras. Filipenses 3:8, Pablo escribe, os lo digo, ahora aún llorando. Eso llorar está en tiempo presente porque Pablo en realidad está llorando a cómo escribe las palabras. Pero el tiempo presente a menudo se transmite en el Nuevo Testamento para comunicar algo que ya sucedió, pero coloca al lector en el lugar del autor para imaginarlo como si estuviera sucediendo actualmente. Los evangelios son un ejemplo de Mateo 3:10, literalmente dice que de Juan el Bautista que en esos días va a llegar, y es lo que literalmente está diciendo en el griego. Y es interesante, de hecho, se oye incómodo, pero es de la manera como en los evangelios se comunicaron en el presente, como si los eventos estuvieran pasando en vivo en ese tiempo. Y lo hacemos eso todo el tiempo en la escuela. Muchos profesores prefieren que escribas tus ensayos en tiempo presente para que sean más evocadores y atraigan a sus lectores. Y eso es lo que Pablo está haciendo en Romanos 7. Hay difícilmente una mejor manera para comunicar la lucha interna de ambivalencia en la vida mental de alguien, incluso si es algo que sucedió en el pasado, que hablando de ello en vivo y en presente. No hay mejor manera de hacerlo. Y es de la manera que Pablo lo hacía. Estaba comunicando eventos como si ya estuvieran pasando. Y Eclesiastés hace mucho ese. Como Pablo, como Salomón habla, sus experiencias, habla como si ya estuviera pasando. Y digo todo esto para que tengas cuidado de no darle mucho valor al presente. Así como si fuera un argumento hermético que garantiza que Pablo está hablando de su experiencia actual. Por el contrario, la forma óptima de comunicar literalmente luchas de otra persona es transmitirlas en vivo y limitando sin tener en cuenta el tiempo.
pero pudo haber pasado en el pasado. No le dé importancia al tiempo presente griego durante el tiempo de un pasaje. En lugar, valore los adverbios del texto que transmiten tiempos, así como realmente funciona el griego para comunicar la hora. Y cuando evalúe Romanos 7, verá que no hay adverbios de tiempo entre los versículos 7 y 5. Y esto es porque Romanos 7 y versículo 25 no va a mirar nada de esto que comunican el tiempo, porque es un texto que no tiene tiempo. Pero el versículo 6, antes de eso, y el versículo 8, ahí usted puede mirar puntos de ancla donde ahora no hay condena. Ya hemos sido liberados de la ley y hemos sido en el capítulo 8 que no hay condena a aquellos que están en Cristo. Estos son las partes, los puntos de ancla para el cristiano, que estamos sueltos de la ley y que ya no hay condenación, pero hasta el versículo 25 ya no hay incapacidad y condenación del pecado. En Romanos 7 está bajo la ley. Romanos 7 es incapacidad y condenación en el pecado. Pero eso no es cierto para usted hoy en día. No estás bajo la ley. Y no hay condenación para vosotros si estáis en Cristo Jesús. Lo que Pablo describe en Romanos 7 es una escaramuza de ida y vuelta contra el pecado bajo la ley que conduce a una espiral descendente de pensamiento, desánimo, cautiverio, esclavitud al pecado. Pero hoy no estás esclavizado al pecado. No hay nada de esto. Pero hoy no estás esclavizado al pecado. Romanos 6:22. Ahora estás libre del pecado y esclavizado a Dios. Ese es el verdadero estado del cristiano hoy. Tienes novedad de vida. Puedes caminar en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la ley. Y eso es lo que quiero que usted obtenga esta noche. La imagen derrotadora, esclavizante y aprisionante de la persona en Romanos 7 no es la experiencia cristiana actual. Luchamos con el pecado y aunque se sienta usted, eso no es cierto. Ese no es el estado donde usted está. Y esto es cierto, pero el nivel de los desesperados. 2 Corintios 5:7 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es ahora. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Es ahora. Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel. ¿Cómo sé que tengo confianza en mi salvación? ¿Qué dice la Biblia? Porque estás practicando estas cosas, ustedes no se van a caer. Es lo que dice, segunda de Pedro dice. Cuando tu vida enseñe de fruto y no perfección, esa es la prueba bíblica de que usted es salvo. Y eso es lo que la Biblia hace a través de las Escrituras. Y si entendemos Romanos 7 correctamente, veremos que Romanos 7 es señalándonos no a nosotros mismos, sino a Romanos 8 para asegurarnos de nuestra salvación. Tenemos mucho más que cubrir. La próxima vez realmente caminaremos juntos a través del texto y construir una comprensión adecuada de lo que se trata Romanos 7. Oremos. Padre, gracias por este pasaje que nos enseña de lo que la vida era bajo la ley. Y le damos gracias que ya no estamos bajo ese dominio. Y le damos gracias por eso, cuando entendemos eso correctamente, porque estar bajo la ley es estar impresionado, estar en la cárcel y no tiene esperanza. Ocupamos ser redimidos de la ley, como Gálatas dice,
que Cristo vino en la forma de carne para que Él pudiera redimirnos de la ley. Señor, gracias porque usted ha hecho esto, la redención para nosotros, aun cuando merecíamos estar bajo el peso de la ley. Nosotros no podemos hacer eso. Y le damos gracias que Cristo fue Él el que pagó y firmó ese contrato para darnos vida, para traer otro contrato, uno que nos dio la habilidad de vivir en la luz y que podemos disfrutar de los beneficios de la vida que Él vivió. Y por esa razón es que somos salvos bajo el nuevo pacto y vivimos de esa manera y le damos gracias. Señor, danos sabiduría y ayúdenos a entender eso en nuestras vidas esta semana mientras seguimos buscando lo que usted dice. En el nombre de Cristo. Amén.